Buenos días, doctora. Buenos días. Una cajita chiquitita para que
Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Creo no va a entrar nadie más, estaba esperando que entre alguien más. Sí, por favor, me podrían avisar. Isabela dice que tienen examen. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buen día. Yo Examen, sí, de inglés 2. ¿solo vos? El De resto inglés 3, doctora. El mío es inglés 2 a las 8. ya. Dos El mío, personas. doctora. ¿Alguien más? Ujú. El O- mío, pero es a las 6:40, doctora. Es inglés 3. ya. Nadie más. Bueno, nadie más habla. Entonces, Isabela y Guadalupe Alarcón pueden tener permiso para retirarse antes, por si acaso. ¿Ya? El Gracias, doctora. el resto se queda. Gracias. Entonces, empecemos. ¿Dónde está? ¿Qué nos tocaba ahora? Estábamos en el tema 14, ¿no ve? Seguíamos con ustedes en el 14. Acá. No. Doctora, yo acabo de ingresar. Tengo Salud Pública 2 a las 8. ¿Quién eres? Pacori. Pacori. Buenos días, doctora. Yo también tengo examen de salud pública 2. ¿Eres? Villarreal Fernández Natalia. 3.1. Buenos días, Doctora, doctora. el examen de salud pública 2, pero es a las 8:40 todavía el examen de salud 2. Ya. He preguntado hace rato quién más tiene examen y nadie dice nada. Y ahora recién tienen examen. Leite Isabela. Examen. Alarcón. Yo creo vamos a acabar antes de eso. Alarcón, Alarcón, ¿dónde está Alarcón? Alarcón. Ya, ya está. Empecemos. Ya, si se acuerdan, hemos visto ya la ecuación de la ley de Ohm y la ecuación de la ley de Ohm solo toma en cuenta delta P sobre R mayúscula de resistencia. Ahora tenemos esta ley con esta ecuación. Hemos visto este gráfico, les he dicho comparen. Por favor, revisen el gráfico, revisen qué ven y me dicen. Entonces, hemos dicho que a mayor diámetro hay mayor flujo sanguíneo. O si quieres, a mayor diámetro del vaso hay mayor flujo sanguíneo. Entonces, fíjense esta ley de Poiseuille, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo es su ecuación? Va a tomar en cuenta más, más variables. Fíjense, tiene acá una pi. Si todos se acuerdan por colegio, la pi vale 3.14, ¿verdad? 3.14 sería para pi. Ahora fíjense delta P, que hemos dicho que era P1 menos P2, y esta R es mayúscula, perdón, minúscula. Esta R representa radio, por si acaso, radio. O sea, radio del vaso. ¿Cuál es la diferencia entre diámetro y radio?
El diámetro es todo esto. Y el radio va a ser, quiero ver, si quieres, solo la mitad, ahí está. Entonces, diámetro es todo esto y radio es la mitad del diámetro. Acá te dice que quiere radio a la cuarta. Y por último, tenemos abajo, si se fijan, 8 por N por L. La N significa viscosidad, o sea, qué tan espesa o qué tan líquida está la sangre. ¿Está bien decir a mayor viscosidad, mayor flujo? ¿O a menor viscosidad, mayor flujo? ¿Sería la oración 1 o la oración 2 la correcta? Luis Fernando Mamani. Luis Fernando, te voy a poner tu falta. Y la L significa longitud, o sea, longitud del vaso, el recorrido que tiene que realizar ese flujo sanguíneo, ¿cuánto es? Ahí está tu ley de Poiseuille. Seguimos con los circuitos. Vas a tener dos tipos de circuitos. Circuitos en serie y circuitos paralelos. Los circuitos en serie y los circuitos paralelos, ambos te hablan, si quieres, mejor dicho, ambos te hablan sobre la distribución de la sangre. En este caso sería en un vaso y acá te muestra en todo el organismo. Empecemos con los circuitos en serie, perdón. Los circuitos en serie, fíjense en la fórmula, dependiendo cuántas resistencias hay. Ahí está. Acá te han puesto 3 resistencias de ejemplo en un solo vaso. Si te fijas acá cómo están las presiones, esta es la presión de entrada y esta es la presión de salida. Entonces tenemos la resistencia total en este caso, que es igual a la suma de la primera resistencia más la segunda resistencia más la tercera resistencia. Ahora fíjense, si ves el resultado final, han sumado 1 más 2 más 3, te dice que la resistencia total es de 6 unidades de resistencia. Con esto, ¿a qué conclusión podemos llegar? La resistencia total, esto que ves acá, este resultado, siempre va a ser mayor al valor de las resistencias individuales. Ahí está. Entonces, en circuitos en serie, la resistencia total, esto, siempre va a ser mayor a las resistencias individuales. Una cosa más. Acá, en los circuitos en serie, les gusta jugar Simón dice. O sea, si esta resistencia que ves acá aumenta, el resto también va a aumentar. Si esta resistencia disminuye, las otras dos igual van a disminuir. O sea, es trabajo grupal si quieres, o sacrificio grupal. Ahí está. Entonces, eso sería en cuanto a los circuitos en serie. Nos toca los circuitos paralelos. Acá tienes los circuitos paralelos. Fíjense cómo era la resistencia, cómo estaban acomodadas las resistencias de circuitos en serie. Una al lado de la otra. La distancia no te podría decir, pero ahí está, una al lado de la otra. Acá son paralelos, por eso se llama paralelos. Este es mi favorito. ¿Por qué? Fíjense acá el dibujito. Acá es trabajo individual, no es grupal. Acá, según la demanda del órgano o aparato o sistema, se envía la sangre, se distribuye la sangre. Aquí está. Te está mostrando.
Entonces, fíjense ahora cómo es la ecuación para los circuitos paralelos. Tenemos esta ecuación, igual te está hablando acá, en este caso, te está hablando de tres resistencias, fíjense ahí. Entonces, acá la ecuación es en quebrados, y incluso aquí te han puesto una más. Fíjense acá cómo se realiza la suma. Obviamente, como es ahora quebrados, tendrías que sacar un común denominador. Aquí está tu común denominador. Eso es clase de colegio, ¿no ve? Si 6 entre 1 se puede dividir, 6 entre 2 se puede dividir, 6 entre 3 se puede dividir. Entonces ahí está tu común denominador. Queremos volverlo así, ya no queremos que esta resistencia total esté como quebrada. Ahí está. Entonces, se puede llegar a la conclusión acá. La resistencia total, en este caso de los circuitos paralelos, siempre va a ser menor a las resistencias individuales. Ahí está. La resistencia total siempre va a ser menor a las resistencias individuales. 6 sobre 11 es menor a 3, 6 sobre 11 es menor a 2, 6 sobre 11 es menor a 1. Así sabes que estás frente a un circuito paralelo. ¿Qué más? Repito, acá es individual. Se va a distribuir la sangre según la demanda del órgano, aparato o sistema, si quieres, donde tenga que llegar. Por si acaso, es trabajo individual. Si esta resistencia aumenta, las otras dos se quedan como están, como puedes ver. Si esta resistencia disminuye, las otras dos se quedan como están. No es como en circuitos en serie que si una aumentaba, todas tenían que aumentar. Si una disminuía, todas tenían que disminuir. Acá no. Entonces, circuitos paralelos. El mejor ejemplo que te puedo dar si quieres escapar del clefero que está al frente de la U, tendrías que, ¿qué? Necesitarías más sangre que llegue a tus extremidades inferiores, ¿no ves? Si quieres también a tus pulmones para que hagas trabajo, pero ese rato no quieres que vaya más sangre a tus intestinos y menos sangre a extremidades inferiores. Eso sería todo con este tema. Pasemos al siguiente. Bueno, el siguiente tema es el tema 15, que nos habla de la distensibilidad vascular y funciones del sistema arterial y venoso. Ahí está. ¿Cuáles son los objetivos? Explicar qué es distensibilidad vascular, qué es compliancia vascular, qué es la compliancia diferida. Describir las pulsaciones o si quieres presión del pulso, definir qué es la presión arterial media y vamos a aprender a diferenciar qué es presión venosa central, presión venosa periférica, resistencia venosa y presión gravitacional. Entonces eso vamos a ver en este tema. Recuerden que desde el tema 14 para adelante ya son las bases para lo que vamos a ver en renal, por si acaso. Entonces la pregunta para hoy, ¿qué parte de la circulación tiene mayor distensibilidad? Ahí está. Y la segunda pregunta, ¿en cuál de los siguientes parámetros una disminución tiende a aumentar la presión de pulso? Ahorita vamos a ver qué es presión de pulso.
Entonces empecemos. Primero vamos a empezar con vocabulario. Ahí tienes en un recuadro distensibilidad y en el otro la palabra compliance. Faltaba uno que era elasticidad. Entonces, distensibilidad, ¿a qué se refiere? Capacidad del vaso que tiene para distenderse. ¿Cuánto se puede distender? Si quieres el vaso, también que se podría distender tu estómago. Capacidad para distenderse. ¿Cuánto se puede abrir si quieres? Y ahí tienes tu fórmula, fíjense. Es aumento de volumen sobre aumento de presión por el volumen original. Pasamos al siguiente cuadro. El siguiente cuadro dice ahí compliancia. Esta es la traducción que tiene tu libro del inglés, pero en sí sería también un sinónimo para compliancia y más bonito, mejor traducido, capacitancia. O sea, ¿cuánto es la capacidad, si quieres, de ese vaso? ¿Cuánto puede recibir? Ahí está. Entonces, aquí está la fórmula. Fíjense. Compliancia vascular es igual al aumento de volumen sobre el aumento de presión. Fíjense aquí. ¿Y qué sería elasticidad? Que no sé qué pasó, estaba acá. Elasticidad, ¿qué sería? Elasticidad sería la capacidad de este vaso que se ha distendido de volver a la normalidad. ¿Necesitas saber eso? Sí, en especial te va a servir bastante para Fisio 2. Entonces, distensibilidad sería distensibilidad de ese vaso, capacidad, perdón, sería la capacidad de ese vaso de distenderse. Compliancia o capacitancia. ¿Qué capacidad tiene ese vaso? ¿Cuánto puede almacenar, en este caso, de sangre? ¿No ve? ¿Cuánto puede almacenar? Y por último tenemos elasticidad. El término elasticidad, que quiere decir la capacidad de ese vaso que se ha distendido de volver a ser el mismo. Ahí está. Sigamos. Fíjense ahí, dice compliancia diferida. Quiero por favor que revisen primero la gráfica, como siempre, los ejes con sus variables. Luego, si quieres, el garabatito de rojo con sus letritas. Y por último, acá, lo que está resaltado de amarillo. Entonces, revisa primero esta gráfica y luego vete a las letras resaltadas con amarillo. Te voy a dar un minutito. Listo, empecemos. Isabela Leite, en tus palabras, ¿qué has entendido de lo que estás viendo ahorita en pantalla? Eu entendi que tem um volume alto, assim, de pressão, pero que depois, não que se estabiliza, pero que se vai decaindo o volume. Ya. Natalia Villarruel, ¿qué opinas? Que necesita también la presión del músculo para que pueda volver a su forma, a su normalidad. Ya. Clinton Pacori.
Sí, doctora. ¿Qué has entendido vos de lo que ves? Disculpe, doctora, estoy en camino a la universidad, vivo un poco lejos. No tengo mucha señal. Ya. Si se fijan acá, si analizan la gráfica, en el eje horizontal te habla de minutos y en el eje vertical te habla de presión en milímetros de mercurio. Acá estamos hablando de qué tipo de vaso. Si está de rojo, va a ser una arteria, ¿no ve? Sí o sí, se podría decir. Entonces, no te voy a decir es la arteria aorta, porque acá no vemos un 80-120. Solo hay un vaso arterial. Ahí está. Entonces, fíjense, acá te está diciendo que este vaso, a ver, calculemos bien, antes del minuto 20, si quieres minuto 18, tenía una presión de más o menos 5 milímetros de mercurio. Le ha llegado más sangre, fíjense, ha subido como a 13 milímetros de mercurio la presión. Ahora fíjense esta parte que te dice compliancia diferida o si quieres capacitancia. Fíjense ahí. Entonces, fíjense, estaba en 5 milímetros de mercurio la presión en ese vaso. Se ha aumentado el volumen, o sea, la cantidad de sangre a ese vaso se aumentó. Ha subido la presión como a casi 13 milímetros de mercurio. Eso era antes del minuto 20. Hemos dicho más o menos el minuto 18. Ahora fíjense acá lo que te dice de la compliancia diferida o capacitancia. La presión ha empezado a bajar y ha bajado hasta cuánto, fíjense. Más o menos 9 milímetros de mercurio, diremos. Ahora fíjense cuánto ha tardado en bajar esa presión, o sea, en disminuir el volumen de ese vaso. Obviamente ha disminuido el volumen de sangre y por eso está disminuyendo la presión. Fíjense, acá estamos como en el, si quieres, minuto 41. Entonces se podría decir que como 20 o 21 minutos ha tardado va a disminuir este volumen, disminuir la presión de milímetros de mercurio. Y fíjense, al final, como en el minuto 41-42, su presión su volumen ha descendido bastante, pero bastante, y su presión ha bajado como a 1 milímetro de mercurio. En resumen, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué estamos diciendo con esto? Que una vez que has distendido ese vaso, se ha llenado, no te dice que sí o sí va a volver, o sea, su elasticidad va a volver a lo que era antes, rapidito. Va a depender de qué vaso hablas o de qué órgano. Por ejemplo, si hablaríamos del estómago, has comido, ¿no ve? Si hablamos de estómago, has comido, va a aumentar el volumen, eso es tu comida, lo que has ingerido, por eso va a aumentar la presión. ¿Y qué va a pasar? ¿Quieres que baje, disminuye el volumen en 20 minutitos? No, estábamos hablando, ¿no ve? La digestión, una digestión buena, normal, debería ser unos 4 horas, perdón, 4 horas. Entonces, no va a ser rápido, que va a volver a qué? A su estado normal, por si acaso. Entonces, a eso se refiere con compliancia o capacitancia diferida. Seguimos. Fíjate la gráfica otra vez. Tenemos eje horizontal, eje vertical. El eje horizontal, si te fijas, esta vez te habla de segundos. Y el eje vertical te habla de presión de milímetros de mercurio. Fíjense las presiones. Analicen esta gráfica. ¿Qué vaso ven?
Fíjense ahí. ¿Qué vaso ven? Carolyn Tinko. Ahí vamos a tener que borrar asistencias. Tinko. Fernando, no sé quién es ese Fernando. Ay, Dios. Bueno, voy a tener que empezar a llamar lista. Calle Siles Deina. Sí, doctora. Ahí está. Segovia Matías. Apague su micrófono, por favor, Deina. Hace rato estábamos escuchando sus chismes. Villarreal Natalia está. Corpa Ruth. Presente, doctora. Muy bien, Corpa. Evany Díaz. Presente, doctora. Muy bien. Víctor Herrera. No está. Jocelyn Huanco. Presente, doc. Mamani Luis Fernando. Ah, ya le he puesto. Presente, Doc. Te he puesto ausente porque te he hablado y no has contestado. Ah, Doc, me va a disculpar, estoy aquí en la calle, doctora. Erika Martínez. Presente, doctora. Ocampo Farid. Tampoco está hoy. Ollisco. Presente, doctora. Te he borrado tu presente de ayer porque te has salido. Lo siento, Santiago estoy en Velázquez. emergencia. Santiago Velázquez. Presente, doctora. Este no está, de hecho. Tampoco. Sehuenca, Ortiz Sehuenca. Presente, doctora. También te he borrado tu presente de ayer, no estabas. Te has salido. Santos Tordoya, de hecho no está. Tamara Wheeler. Presente, doctora. Ninfa Atahuachi. Presente, doctora. Camila Pérez Torres. Ta- Basualdo Andrea. No está. Garnica Luis. No está. Alarcón Juana. Presente, doctora. Montaño Deina. Tinko Karelin. Aquí dos. Me disculpa, doctora, por no responder, es que me encuentro un poquito mal. Ujú. Alejandra Domínguez. Berbetti Fernando. Presente, doctora. Berbetti. Y por último, Pacori. Clinton Pacori. Falta la Suri. Presente, doctora. Zurita. Presente, doctora. Listo.
Repito la pregunta. ¿Qué vaso ves acá en esta gráfica? ¿Qué vaso se ve? Aorta, doctora. Gracias. Una aorta, doctora. Aorta, ¿no ve? El garabatito está de rojo, tiene su incisura, presión mínima de 80 milímetros de mercurio, presión máxima de 120 milímetros de mercurio. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque nos toca hablar de esto. Fíjense, otra vez. Acá en el eje horizontal no te da ninguna variable, solo te está nombrando lo que ves acá, las patologías que ves acá y lo que es normal, lo fisiológico. En el eje vertical tienes presiones, fíjense, dos presiones diferentes. Entonces te muestra tu aorta normal. Empecemos entonces. Vean bien la gráfica, un minutito. Ahí está. Esta de acá, el eje vertical, te habla de las presiones van de 0 a 160 milímetros de mercurio. Y fíjense acá, va de 80 a 160 milímetros de mercurio. Entonces vamos a empezar con este, que es el más fácil. Obviamente, después de lo que ves acá, que es normal, después de lo que ves acá, que es normal, estamos hablando de la aorta. Todo esto representa a la aorta. Entonces vamos a empezar con esta. Fíjate, dice insuficiencia aórtica. Ahora fíjate el garabato, si quieres, de rojo acá. La representación. Fíjense, comparen esto patológico, esta patología, con